Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 7. Espero que ya lo pongan. Pero antes vamos a nuestro texto áureo, algo que resalta en esta enseñanza. San Lucas 9:23. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Dichosos los que han venido en esta mañana, dichosos los que nos escuchan, que nos ven. Gloria al Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. San Lucas 9:23. ¿Podemos repetir? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. San Lucas 9:23. Este texto áureo ya nos está el Señor hablando, está invitando a la gente a seguirle al Señor. Cuando Él andaba por las calles de Jerusalén, cuando andaba en todos los caminos, pasando las aldeas, pasando pueblos, y la gente acudía a Él porque necesitaban acercarse a un Señor que les llamaba. La palabra de Dios es el mismo de hace 2000 años. No cambia el Señor y sigue invitando. Si alguno quiere venir en pos de mí, alguno. ¿Quiénes serán entre tanta gente? ¿Qué pide el Señor? Niéguese a sí mismo. ¿Qué será eso? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, lo que pide el Señor es ya no que hagamos lo que nosotros queremos. Ya no busquemos lo que nosotros buscamos, nuestros deseos carnales. Tenemos que negar para seguir al Señor. Porque de lo contrario, si no negamos y aún todavía estamos con excusas, el Señor nos dice: ustedes no son aptos para el reino de Dios. Entonces el Señor dice: niéguense a sí mismo. Yo me negué hace 33 años, hace 40 años, y permanezco en el Señor, gracias al Señor. Pero ¿qué nos pide a los que nos hemos negado? Ya no queremos hacer lo que nosotros queremos, sino hacer la voluntad del que nos llama. Obedecerle al que nos está llamando, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos dice: tome su cruz.
cada día y sígame. ¿De qué cruz habla el Señor? Ejemplo nos ha dado el Señor Jesucristo cuando le sentenciaron a la muerte, llevó una cruz pesada el Señor. El Padre, dice, le cargó sobre sus lomos al Hijo todos los pecados del mundo. Por eso Juan el Bautista decía, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. El Señor llevaba todos los pecados de toda la humanidad. Así también nosotros tenemos problemas dentro de la familia, dentro del hogar. Tenemos en un barrio, en una ciudad. Tenemos que sobrellevar todos esos problemas y seguirle al Señor. Esa es nuestra cruz. Todos los días tenemos que sobrellevar. Porque nuestra pelea no es entre nosotros, no es entre una persona con otra persona. Nuestra pelea es contra huestes espirituales de maldad que están en los aires, andando, entrando, saliendo, y son los demonios. Contra ellos es nuestra pelea. Muy bien, el Señor había pedido a los que le querían seguir negarse a sí mismo. Yo te pregunto a ti, ¿te has negado? Tú tienes que contestarte si te has negado de verdad. Y si no te has negado, es tu oportunidad de negarte ahora, escuchando la palabra de Dios. Eso es lo que decía el Señor a todos, dice la palabra de Dios. En base a este texto áureo, vamos a tener nuestro tema que dice, solo Cristo puede cambiar al hombre. Nadie más. Gloria al Señor. Ya habíamos leído la lectura bíblica que se encuentra en Hechos capítulo 9, versículo 1. Hay mucha gente que lucha en querer cambiar. Aún en nuestro país el gobierno quería cambiar y que decía que estaba en un proceso de cambio. Les pregunto, ¿hubo ese cambio? ¿Hubo ese cambio? El hombre no puede cambiar por sí solo, porque no tiene poder. Gloria al Señor. Por eso hay muchos que dicen, cuando estamos en la religión, yo he nacido católico, como un día me dijo mi padre cuando le hablé del Señor, que deberíamos de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, que deberíamos de escucharle a nuestro Señor Jesucristo, pero mi padre me dijo, no, yo he nacido católico y católico voy a morir. Saben que la religión al hombre no cambia. Ninguna religión puede cambiar al hombre. Solo Jesucristo, el Señor. No cambió por muchos años mi padre, pero un día
cambió, porque le vino una enfermedad llamado cáncer. Le tiró a la cama y no se volvió a levantar. Y ahí es cuando ese hombre que decía, voy a morir en la religión, que no podía cambiar, ese hombre dijo, ahora quiero cambiar. Y yo le decía a mi padre, recibe a Cristo en tu corazón para que tú cambies. Y él recibió con desesperación. Solo Cristo puede cambiar. Gloria al Señor. Vamos a tomar en cuenta este pasaje de Hechos 9, 1 al 7. Saulo, en aquellos tiempos de los apóstoles, había un hombre llamado Saulo. Un hombre que había vivido bajo las leyes de Dios. Un hombre que defendía la religión. Quienes estaban sobre él eran los fariseos, los saduceos y el sumo sacerdote. Este hombre joven, renegado contra los cristianos que predicaban a Jesucristo como los apóstoles. Entonces, dice la palabra del Señor, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahí vemos a este hombre llamado Saulo. Los apóstoles, los que habían recibido al Señor, le tenían gran terror a Saulo, porque cuando los veía predicar, levantar el nombre de Jesucristo, ¿qué hacía él? Les hacía apresar y les metía a la cárcel. Él había acallado en toda Jerusalén. Ya nadie predicaba a Jesús. Estaban ocultos por causa de este hombre que le dieron autoridad para hacer acallar a todos aquellos que habían seguido al Señor. Este hombre, no conforme a esto, escaparon de Jerusalén justamente por causa de él y salieron de las tierras de Palestina, salieron y se fueron hacia Damasco, a un pueblo extranjero. Ahí predicaban con libertad, porque no estaba Saulo, porque no podía Saulo irse así nomás, porque para ir de un país a otro país necesitamos una visa. Si no tenemos visa no podemos salir y no nos permiten. Pero Saulo había dicho al sumo sacerdote: hay cristianos que han escapado de Jerusalén y siguen predicando en Damasco. Denme una carta, una visa. Voy a ir y los voy a agarrar preso y los voy a traer preso aquí a Jerusalén y los vamos a meter a la cárcel.
Imagínense cómo era Saulo, un hombre malo, un hombre religioso, totalmente malo. Hacía meter a la cárcel a quienes levantaban el nombre de Jesús y los hacía azotar. Y los acallaba de esa manera. Pero como sabía que escaparon y estaban predicando en Damasco, se presentó ante el sumo sacerdote y le dijo: dame una carta de recomendación, una visa, dame para que yo traspase esa frontera y les agarre a los que están predicando a Jesús. Ese era su plan de Saulo, hacer acallar en todas partes. Totalmente malo. Estamos ahora en esos tiempos también. Hay ciudades, países donde no se predica. Está prohibido predicar a Jesús. Prohibido predicar el Evangelio de Jesucristo. Es con muerte. Así que nadie levanta el nombre de Jesús. ¿Cómo el enemigo actúa para quitarnos a los hombres la bendición? ¿Cómo el enemigo ha levantado un hombre tan peligroso, tan malo, que perseguía a los cristianos? Y cuando le dieron la carta, una visa, Pablo se fue acompañado de varios hombres para ir a apresarlos. Y por eso dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ciertamente, hermanos, ¿qué es el hombre para ir contra la voluntad de Dios? Si Jesús el Señor dijo a sus discípulos que vayan y prediquen la palabra del Señor, empezando de Jerusalén hasta el último rincón del mundo, era un mandato del Señor Jesucristo. ¿Y cómo quería Saulo acallar? Hay gente mala como Saulo, que no quieren saber nada de Jesús, que no quieren. Pero ¿cómo será el Señor? Cuando estaba yendo hacia Damasco, dice la palabra del Señor, vino una luz del cielo, repentinamente, dice, un resplandor sobre Saulo. Y cayó, dice, en tierra. Y en ese momento escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién estaba hablando? El Señor Jesucristo. Le contestó Saulo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este hombre
estaba yendo contra Jesús. Contra Jesús, aquel Señor que ya estaba en su trono en el cielo y que desde ahí ya estaba viendo el Señor lo que estaba sucediendo. Pero el Señor, sobre este hombre que estaba contra él, por eso le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. No ha dicho: has perseguido a mis discípulos, has perseguido a los que creen en mí. Eso no ha dicho el Señor. Tú me persigues a mí. Dura cosa te es ahora dar contra el aguijón. A ver, dale un golpe ahora a la punta, dice, de la aguja. ¿Podrá dar? ¿Alguien podrá dar a la punta de una aguja un golpe? Se van a hacer daño. Dura cosa es ahora contra el aguijón. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? El Señor, hermanos, con su poder, transforma al hombre. Cambia al hombre. ¿Y qué le dice a Saulo? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién doblega a quién? ¿Quién persigue a quién? El nombre de Jesús es poderoso. Cuando se levanta el nombre de Jesús, el diablo y los demonios empiezan a temblar, porque es Dios. Entonces Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se puso a la voluntad del Señor Jesucristo. Aquel que estaba yendo a Damasco para apresar a los que seguían predicando en el nombre de Jesús, estaba tirado en el suelo, arrodillado ante el Señor. ¿Qué es el hombre para que quiera acallar la voluntad de Dios? Entonces el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. Los que le acompañaban para ir a apresar a los cristianos en Damasco, solo escucharon la voz de arriba, del Dios Todopoderoso. Y estaban atónitos, porque no veían a nadie, solo escucharon la voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Atónitos ellos. Quizá querían ver de dónde viene esa voz, quién está hablando. Ellos no podían, pero era esa voz para Saulo, porque levantó su nombre el Señor: Saulo, Saulo. Y así el hombre se puso a merced de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento cambió al hombre, transformó al hombre. Solo Cristo puede hacer la transformación al hombre. Hoy día los hombres quieren cambiar. Ya no quieren ser lo que son. Llevando el pecado, viviendo en el pecado.
quizá quieren cambiar. Por ellos mismos quieren hacerlo, pero no pueden. Si no es que Jesucristo toca el corazón del que quiere cambiar, no hay cambio. No hay. El borracho seguirá siendo borracho. El mentiroso seguirá siendo mentiroso. Los fornicarios seguirán fornicando. Y también los adúlteros seguirán siendo infieles. ¿Cuándo va a cambiar el hombre? ¿Cuándo va a decir, ya no soy lo que era? Porque el hombre no tiene potestad sobre él. El que tiene potestad sobre él es el diablo. Él maneja a los hombres así. Pero el Señor ha llamado. Venid a mí. ¿Quieren seguirme? Síganme. Niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Esa decisión tenemos que hacer cada hombre, cada mujer, si uno quiere cambiar. De lo contrario, como mi padre, que era religioso, no quiso cambiar. He nacido religioso, religioso voy a morir en su pecado. ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo quiere cambiar, transformar al hombre? Convertíos a Cristo, dice. ¿Qué es conversión? Siendo malos, para ser buenos. Siendo hombres perversos que odian, para ya no ser perversos ni odiar, sino ser buenos hombres, sino que amen, porque el Señor es el que transforma a través de su palabra. Eso es lo que les decía el Señor a los discípulos que ya estaban transformados. Así como yo os he amado, también amaos los unos a los otros. Uno que no ha tenido un cambio por el Señor Jesucristo no puede cumplir ese mandamiento. Más empieza a pelear, empieza a odiar, empieza a tener problemas y no hay cambio. Miren cómo ha cambiado a Saulo, aquel hombre perseguidor. Cómo le tenían miedo los cristianos a Saulo. Y Saulo entró a Damasco, cambiado. Le volvió ciego el Señor. Y le llevaron ciego ante un discípulo llamado Ananías, que era del Señor. Entonces, por eso Saulo dice, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, porque ya estaba ciego. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco.
¿Dónde está el que fue a perseguir y a apresar a los cristianos? ¿Tiene poder? Ahora no tiene poder. Está bajo la voluntad del Señor, porque le transformó. ¿Cómo ha sido la transformación? Es algo increíble. En el mismo capítulo 9, 20 al 22. Dice que cuando Saulo se presentó ante Ananías, Ananías aún todavía no quería encontrarse con Saulo. Cuando oraba al Señor y el Señor le decía, tienes que recibir a Saulo. Oh Señor, ¿cómo me quieres enfrentar con mi enemigo? Pero si ese es el que persigue a tus discípulos, a los que creen en ti, Señor, ¿cómo, Señor, voy a recibirlo? Imagínense, no quería recibirlo, Ananías. Pero el Señor le dijo, yo ya he cambiado a este hombre, yo ya lo he transformado. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le dijo, ya está transformado. ¿Quién le ha transformado a ese hombre, hermanos? Si no es el Señor. Tienes que recibirlo porque ya ahora, dice. ¿Qué creen que hermano Saulo oraba para ir a apresarles? Con rabia iba a apresarlos. Pero esta vez ese hombre oraba, Señor, ten misericordia de mí. Señor, haré tu voluntad, Señor. ¿Y qué hace? Estamos en el 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Quién cambió al hombre? De perseguidor a servir a Dios, predicando a Jesús. ¿Quién cambió si no es el Señor? Por eso, ¿quieres cambiar tú? Acércate al Señor. ¿Quieres cambiar tú? Acércate al Señor. Porque si no, no hay cambio. Y seguiremos en la misma situación de pecadores, viviendo sin paz, viviendo sin esperanza. Y cuando decimos que después de esta muerte solamente hay 2 lugares para ir: al cielo o al infierno. ¿Qué queremos? Queremos un cambio. Si mi destino era, mientras era pecador, el infierno, pero el Señor me llama, prefiero
volverme a Cristo, porque quiero irme al cielo. Porque el Señor dice, hermanos, sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Saulo, hermanos, ha sido el apóstol que trabajó hasta morir para el Señor. Trabajó, sirvió al Señor más que todos los apóstoles que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Quién ha cambiado a ese hombre para que sirva de esa manera al Señor? El Señor Jesucristo. Saulo, Saulo, ya no te llamarás Saulo, serás Pablo. Pablo, el que perseguía a los cristianos, ahora transformó al Señor Jesucristo. Él es al que le persigue. Él quería matar, eliminar a los cristianos, pero ahora él sufrió un cambio que el Señor le hizo. Ahora muchos de sus enemigos, los mismos de la religión, quieren matarlo y le perseguían. 40 judíos en Jerusalén habían jurado matarlo donde sea a Pablo y le declararon traidor. Ellos no saben el cambio que hace el hombre. Al más vil, si se arrepiente, si escucha al Señor el llamado cuando le dice, ¿quieren seguirme? Niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Esos son los que cambian. Yo soy uno de ellos. Yo no podía cambiar cuando tomaba. Yo decía, esta es la última vez, no voy a tomar más. Eso era una mentira. Otra vez tomaba, otra vez tomaba, otra vez tomaba. Ya, yo decía ya, ¿cuándo se va a acabar este tren de vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estaba desesperado y no hay quien me diga, he aquí el Señor Jesucristo es el que te va a cambiar. Y un día escuché la palabra de Dios y di gracias y dije, Señor, quiero el cambio que me hagas. No quiero más, Señor, tener esta vida, Señor, de pecado. Ayúdame. Y el Señor me transformó. Por eso estoy aquí predicando la palabra de Dios como Saulo, y seguiré predicando porque Él me ha transformado, Él me ha cambiado. A su nombre, a su gloria. Ninguna religión puede cambiar tu ser, solo Cristo es el que cambia. Acércate a Él. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser tú una buena madre, un buen padre, un buen esposo, una buena esposa? ¿Quieres ser un buen hijo? ¿Quieres ser buen hijo? Acércate al Señor para que Él te cambie. Por ti mismo no podrás. Por mí mismo no podía. El Señor me ayudó. Él es el que me da fortaleza. A Él le debo yo la salvación. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén y amén.
El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Solo Cristo puede cambiar tu ser, nadie más. Gracias al Señor. Pongámonos de pie y vamos a decir una oración. Señor, he escuchado tu palabra. Así como has cambiado a Saulo, Señor, también cámbiame a mí. No quiero llevar ya esa vida de pecado, esa vida de maldad, de maldición. Ya no, Señor. Quiero, Señor, servirte. Quiero amarte, Señor. Cambia, Señor, a los que están escuchando. Solo tú puedes cambiar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.